puedan soñar y trabajar por sus sueños. A la mitad de los sueños siempre vas a ver a otros que van más adelante y vas a ver a otros que van a decir, no, eso para qué, eso no. Entonces, esa es la parte en donde a muchos nos cuesta, porque es usualmente la parte en donde más estamos sufriendo. Son las noches en las que te pasas en vela mientras ves a los otros que se están divirtiendo. Y siempre va a ser así. Ninguna cosa que valga la pena es una experiencia barata. Hola amigos, bienvenidos a una emisión más de su programa Visión Cumplida, historias ordinarias de éxitos extraordinarios. En esta ocasión vamos a platicar con un buen amigo mío. Él se llama Omar Velázquez, él es de Coatzacoalcos, Veracruz. Lo conocí en el Benemérito, tiene una licenciatura en artes, en lengua y literatura japonesa, y además tiene una maestría en administración de negocios con una, no sé si sea como especialidad o concentración en negocios internacionales. Él tiene un puesto ahorita como International Sales Account Manager Asia Pacific Market. Suena bastante interesante, y él atiende a grandes rasgos, él atiende, sus clientes están principalmente en el mercado de Asia Pacífico. Es una persona súper agradable, con una familia bien bonita. Tiene una de las mejores memorias más prodigiosas que conozco, porque recuerda detalles de su vida. Bueno, como estuvimos juntos en el Benemérito, detalles de la vida en el Benemérito que yo la verdad es que ni podría recordar. Se acuerda todos los nombres, apodos de todos los amigos. Es una gran persona, y yo creo que vamos a disfrutar mucho platicar en esta ocasión con él. Omar, Buenas bienvenido. noches, Chuy. Gracias por esta oportunidad de Oye, poder platicar. sé que apenas vienes aterrizando hace pocos días. Menos de 48 horas. Acabas de llegar de Asia, y obviamente el cambio de horario, el estar atendiendo los asuntos en la estaca con tu familia, debe ser súper pesado. Te agradezco mucho que nos destines este tiempo y que hayas aceptado platicar con nosotros. La verdad es que lo aprecio muchísimo. No, yo me da gusto poder estar contigo y compartir este tiempo. A mí, pues ya saben, los que me conocen saben que me gusta mucho platicar y a veces creo que dentro de la plática podemos tanto aprender como compartir algunas cosas que no sé si impacten a otros, pero al menos me gusta que la gente lo pueda saber si hay algo am, en que ellos se pueden, no tanto inspirar, no me gusta eso de que digan, ay, no, es que son historias que inspiran, sino más bien compartir. Siempre de todos podemos tener una perspectiva diferente de cómo nosotros percibimos las cosas y por eso me gusta mucho platicar. Y la verdad es que siempre has tenido una plática muy sabrosa. O sea, cuando tenemos la oportunidad de platicar tú y yo, se nos va largo y tendido, porque tienes esa cualidad de envolver a la hora de platicar historias o de recordar detalles, y empiezas a compartir. Y la verdad es que, bueno, sin hablar de edificar o de inspirar, siempre salgo yo motivado, contento cuando platico contigo. Y ahora, ¿quién es Omar Velázquez? ¿Qué pudieras decirnos de antecedentes de tu familia? ¿De dónde vienes? Ok, esa es una, bueno, ya lo dijiste, nací en Coatzacoalcos, Veracruz. Yo siempre le digo mi Coatza Beach, mi Coatza York, y ese es un lugar en donde crecí. La ciudad era, en esos años era una ciudad muy segura para vivir, muy calurosa, pero los que somos de ahí ya estábamos curtidos para eso. Mis papás, toda la familia de mi papá y de mi mamá, todos, si los ponemos en dos grupos, todos son o del noreste del país o del sureste del país, con excepción de una abuela que es de Oaxaca. Pero todos son de los estados, de los que son del noreste son de los estados de Coahuila, Tamaulipas y unos poquitos de Nuevo León. Y del sur somos de los estados de Veracruz, Tabasco y Campeche. De ahí venimos
toda la familia de ambos lados. Mis papás, mi mamá nació ahí en Coatzacoalcos, mi papá no nació en Coatzacoalcos y uh, yo soy el más grande de tres hermanos. Tenemos otros tres primos que se criaron con nosotros, que también son como nuestros hermanos. Y mis papás son las primeras personas en sus respectivas familias que fueron a la universidad y se graduaron de la universidad. Wow. Antes de ellos, ninguno de sus hermanos. De hecho, mi papá es el mayor y su hermano, él sí fue a la universidad, su hermana no. De mi mamá, los que son más grandes que ellas no fueron a la universidad, los que son más chicos que ella sí fueron a la universidad y ellos son los primeros en ir a la universidad y graduarse. Mi mamá era química farmacobióloga y mi papá era médico cirujano. Tenían un negocio, ¿no? Que atendía precisamente. Tuvimos en un tiempo, mi papá tenía su consultorio, en un tiempo tuvimos una pequeña farmacia, pero casi siempre mi mamá se dedicó a su laboratorio de manera particular. Hubo un tiempo en que ambos trabajaban en el propedéutico de la Universidad Veracruzana, el propedéutico de la Escuela de Medicina. Mi mamá enseñaba biofísica y bioquímica y mi papá enseñaba anatomía y fisiología. Sí. Digo, probablemente de ahí sacaste las cualidades de poder explicar también, porque siempre has sido buen maestro dentro de lo que cabe. Lo que me quedo pensando, Mar, es que tenías la vara muy alta. O sea, al ser tus papás los primeros en haber terminado una carrera en sus respectivas familias, y ser el mayor de tus hermanos, obviamente la responsabilidad recaía sobre ti en que no podías aspirar a menos de lo que tus papás habían logrado y de alguna manera tenías que inspirar o ayudar a tus hermanos a que ellos pusieran una vara alta también en cuanto a los estudios, ¿no? Sí, particularmente con mi mamá. Mi mamá, yo no le gustaba que saliéramos mal en la escuela, pero podría perdonar cualquier cosa menos que salieras mal en matemáticas, física, química o biología. Y decía, no, no puede ser que alguien que tiene una mamá que es química farmacobióloga y que enseña física biofísica y bioquímica en la universidad salga mal. Y no es que nunca saliéramos mal, de hecho en la secundaria, estando en la secundaria, fue mi época más destrampada. Yo en la secundaria iba a la escuela con un propósito, a hacer relajo y hacer todo el relajo que se podía y tenía unos compañeros que estaban igual y recuerdo que mi último año en la secundaria necesitaba sacar un 9 para pasar física con 6. Así de mal estaba la cosa. Y me acuerdo que mi mamá tenía un laboratorio y tenía una toma de muestras. La toma de muestras es donde nada más recibes la sangre o lo que vayas a hacer y ya te lo llevas al laboratorio. Y tenía que entregar unos resultados. Entonces me mandó a mí y me encerré en la toma de muestras toda la tarde porque si me llevaba esa materia extraordinario iba a ser, pero el no me iba bien en la casa, especialmente con mi mamá. Y los que conocen a mi mamá saben que no estoy diciendo mentiras. Los que conocieron a doña Luz María Carmona. Y, y me acuerdo que me puse a estudiar toda esa tarde y saqué 10. Necesitaba 9, pero saqué 10. Y la maestra de física hasta el día de hoy me dice, ¿qué hiciste? No, no, ¿qué hiciste? Porque yo te daba por perdido ese año. Y fue un tiempo difícil la secundaria porque fue un tiempo en el que estar cambiando, estar adquiriendo tu personalidad y todo eso. Y sí había muchos desafíos. Había también algunos desafíos en el hogar. Y bueno, llega el verano y me avisan que me iba al Benemérito. Yo no iba muy convencido. Yo veía a muchas personas que llegaban al Benemérito y llegaban bien alegres y bien,
y bien emocionados por tener la oportunidad, yo no. Yo hubiera preferido quedarme con mis amigos allá en Coatzacoalcos y de hecho recuerdo bien ese día. Nosotros entramos como por ahí por un 24 de agosto del 93, tengo que revisar bien el calendario, casi todos llegamos el fin de semana anterior y quizá los que venían de Tijuana, Chihuahua, Cancún, tomaban un poquito más de tiempo porque había que pasar casi un día dentro de un camión, ¿no? Para llegar a la Ciudad de México. Nosotros, los que veníamos casi del estado de Veracruz, viajábamos de noche y llegábamos en la mañana al Bene y recuerdo que no tenía una actitud buena y la supervisora me dijo, me dice, siento como que no estás a gusto. Y ya no dije nada porque me dio miedo, este, pero las primeras 2 semanas, si alguien me hubiera dicho, ¿te quieres regresar a Coatzacoalcos? Yo hubiera dicho, sí, me regreso. Pero sucedieron dos cosas en el Benemérito, como al mes de estar ahí. Una, las clases de seminario. El maestro de seminario que yo tuve y hasta el día de hoy tengo mucha apreciación por él, el hermano Asael Gutiérrez, cambió las cosas que yo pensaba, las que yo no quería hacer, todo lo que me resistía a cambiar espiritualmente, fue ese eh, fue un catalizador las clases de seminario. Y la otra es que pues me empezó a gustar una muchacha. Entonces ya no me quería ir del benemérito, ¿no? Entonces, esa fue la dinámica y yo recuerdo algo, cuando yo me fui al benemérito, yo decía que sí iba a ir a la misión solamente porque no quería que me estuvieran fastidiando con eso, pero no tenía una convicción así muy grande. Pero estando en el benemérito, yo recuerdo que cuando yo llegué a las vacaciones de diciembre, yo tenía ya dos cosas claras. Yo no quería casarme fuera de la iglesia y tenía la seguridad de que yo iba a ir a la misión. Y eso para mí era importante, para mi mamá era un alivio, porque mi mamá era quizá de las personas que mejor me ha conocido y sabía que estaba yo pasando por una etapa difícil y le empecé a ver las cosas buenas al benemérito. Y eso pasó en tus primeros 3 meses, Omar. O sea, a Sí, los eso primeros pasó, 3 meses fue viste muy ese rápido. cambio. Ajá. Sí, fue muy rápido y digo, hubo esos dos catalizadores, ¿no? El maestro de seminario y la muchacha, porque aparte yo la escuché decir, ¿no? Que ella no quería a alguien que no tuviera un testimonio, que no estuviera trabajando por mi deber a Dios y todo eso. Entonces, esas cosas, si tú quieres am, por interés o o no sé, las hice, pero empecé a verles el sentido. Me di cuenta de algunas cosas que yo pensaba que no eran correctas para nada, que tenía que cambiar. No tanto cosas que yo estuviera haciendo mal, sino en términos de las actitudes y las ideas que tenía. Ahora, toma en cuenta que yo venía de una de las estacas del sur del país y muchas cosas, no sé por qué, y no estoy aquí para echarle la culpa a nadie ni nada, muchas cosas no llegaban. Yo veía, por ejemplo, a los que venían de Puebla, de las estacas de ahí del Valle de México, de Monterrey, de Chihuahua, de la gente que venía de esos lugares. Yo me acuerdo que se cambió del himnario rojo al himnario verde. ¿Te acuerdas de eso? Sí. 1993. Y ya 1992, 1993, todavía cuando yo me fui al Benemérito, cantábamos en mi estaca con el himnario rojo. ¿Cómo crees? Sí, cantábamos en mi estaca con el himnario rojo. Y por ejemplo, mi estaca no tenía un grupo scout. No había un grupo de escultismo. Las clases de seminario
Había maestras que las daban y que seguían todo eso, pero la mitad no estábamos inscritos en seminario, o algunos estábamos yendo, pero no estábamos inscritos, o sea, el programa no tenía mucha formalidad, y yo llego al Benemérito donde todo está estructurado y empiezo a aprender muchas cosas. Y te lo voy a platicar más adelante, pero una de las cosas que el Benemérito hizo es que yo me interesara en la historia de la iglesia. Y años más tarde, cuando yo fui a BYU, esa fue una de las metas que yo me hice, de tomar todas las clases que estuvieran disponibles de historia de la iglesia. Y las tomé. La última fue una con la hermana Susan Easton Black. Quienes conocen de los biógrafos de José Smith, la hermana Susan Easton Black es básicamente un PhD en la vida del profeta, ¿no? Y eso nació ahí en el Benemérito. El que hubiera esas cosas estructuradas, por ejemplo, el que tuvieras un devocional en la mañana y te levantaras y pudieras leer las escrituras, que te estuvieras medio durmiendo, que a lo mejor lo hacías más a fuerza que de ganas, eso formaba hábitos. Y yo por eso no pienso, yo no lo veía como que estábamos encerrados y nos tenían acaparados ahí, no nos dejaban hacer muchas cosas. Al contrario, el Benemérito me dio a mí la oportunidad de probar cosas que yo no hubiera tenido si me hubiera quedado en mi casa. Por ejemplo, México hasta el día de hoy no tiene una liga profesional de fútbol americano. Lo que más se puede llegar es una liga colegial. Bueno, Pero ya sí, hay una liga, ¿eh? Porque sé que Chihuahua tiene un equipo profesional. No sé qué tantos equipos sean, pero creo que apenas tiene 1 o 2 años que empezó una liga profesional intentando posicionarse, pero estamos hablando de que apenas ahorita pasando la pandemia o en estos años empezó y tiene todavía pocos equipos y apenas está como que en pañales, o sea, pero no vives de fútbol americano en México, ¿no? sí, así es. No Es, hay un NFL ni de cerca como lo hay en Europa. Como hay en Estados y Unidos. probablemente no lo vaya a ver. Y en la ciudad donde yo vivía, yo recuerdo un solo equipo de fútbol americano que jugaba en no es por menospreciar, pero pues una liga llanera donde adaptaban un campo de fútbol y pintabas la medida del campo ahí improvisada. Y jugar fútbol americano fuera de una institución que lo patrocine, como la UNAM, el Politécnico, el TEC de Monterrey, la UT, la Autónoma de Nuevo León o el Benemérito, es muy caro, ¿no? El comprar tu propio equipo, los cascos. Y en el Benemérito nos llegaban cosas nuevecitas de las remesas que recibíamos de allá de BYU. Yo recuerdo mi primer equipo, que tuve un casco que estaba nuevecito. Los shoulders no se habían usado, yo creo que si acaso una temporada. Y esas fueron cosas muy padres. A mí me admiraba mucho que llegaba gente que sabía tocar instrumentos. En mi estaca había gente que sabía tocar el piano, pero yo nunca había personas que, ni en mi escuela, que supieran tocar el cello, que conocieran una tarola. ¿Te acuerdas que te decía yo que yo me acordaba mucho de esa canción de Van por los caminos de Belén? Porque empezaba con tu trombón y con alguien en la tarola, como si fuera una marcha. Ujú. Y a mí esas cosas me admiraban mucho porque no las había visto de cerca. Ahora, un par de preguntas, Omar. Me comentabas que en la secundaria eras un relajo y bueno, al final el Benemérito te ayudó y te cambió en los primeros meses. Eh, ¿Tú decidiste ir al Benemérito? ¿Te mandaron tus papás? ¿Cómo es que terminaste yéndote para allá? No. Mis papás, mis tíos, del lado de los Carmona, son de los primeros en ir al Benemérito, tanto de nuestra estaca, de nuestra familia y de la región. Ahí son de los primeros. René y Josué Carmona. Eh, y era como que la prepa en nuestra familia no preguntas a dónde vas, ¿no? La prepa es el benemérito. Y mi hermana fue, de mis primos, casi todos fueron. Hay algunos que
decidieron no ir ya después. Y del lado de los Carmona, yo soy el cuarto de la familia en ir al Benemérito. Y del lado de los Velázquez, yo soy el segundo en ir al Benemérito. Otra duda que me surgió, tú en la secundaria alguna vez escuché, no sé si estoy equivocado, ¿jugabas básquetbol? ¿Jugabas en el equipo de la escuela o solamente cascareabas o No, jugamos en el equipo de la escuela y para hacer un equipo de una ciudad chica, ellos lograron muchas cosas. Lo lograron ya en la prepa, ¿no? En la secundaria, pero éramos los mismos. Yo aprendí a jugar básquetbol más o menos como en quinto año de primaria. Comencé a jugar en sexto, primero, segundo y tercero de secundaria. Y cuando ese equipo, yo me fui al Benemérito y ellos se fueron a La Salle, ganaron un estatal y representaron a Veracruz en un nacional. Y estamos hablando de que todos estaban de mi vuelo, o sea, entre 1,70 a 1,85. No había, este, gigantes? no había gigantes ahí. Había, bueno, sí había uno, le decíamos el Mongo, que era ¿no te acuerdas de eran Karate Cat, de una caricatura que se llamaba Karate Cat, que había un gatote grandote que era como policía o algo? Y por eso le decíamos a él el Mongo, era el único que era así, era muy alto, pero jugué básquetbol en esos años. No, porque te pregunto, porque no recuerdo haber jugado contigo en el gallinero o, digo, no hiciste el esfuerzo por entrar a la selección de básquet, que probablemente lo hubieras hecho sin ningún problema, porque traías todas las tablas de años de haber jugado. Entonces me llama la atención, ¿por qué no te llamó la atención el básquetbol? Sí lo hice, de hecho, yo sí llegué a hacer las pruebas con Lechuga. Me acuerdo que Lechuga tenía una prueba en donde Sacaras tenías el que aro. saltar y agarrar el aro. Sí. Y sí lo agarré, pero no me seleccionó. Y el primer año como que sí me agüité un poquito. Y el segundo año cuando se abrió la convocatoria para jugar fútbol americano, dije, bueno, voy a probar qué hay. Y me equiparon en la primera ronda. Fíjate lo que son las cosas. A mí me equiparon primero que Aarón. Y Aarón era un centro. Él jugaba ofensivo y defensivo. Y era el centro en las patadas. Y obviamente en esos 3 años, Aarón era uno de los jugadores más destacados. Pero me acuerdo que equiparon primero a mí que a Aarón. Y yo entré junto con ellos, con Aarón, jugué con el Boga, toda esa generación Con el Pampers, con en el el Pampers, Jordan. con Jordan. De hecho, yo me acuerdo que Jordan, pues es alguien que su construcción física está enorme. Y él y Aarón se quedaban al final a practicar para que Jordan agarrara velocidad. O sea, Jordan eh, tenía el cuerpo, tenía la masa y todo eso, pero le faltaba un poquillo de velocidad, entonces Aarón voluntariaba con él para que Jordan se pudiera, um, pudiera agarrar un poquito de más rapidez. Y bueno, para mí el fútbol americano fue en realidad un deporte formativo. No era el Benemérito en esos años, estaba apenas como formando lo que iba a ser su selección. Entonces, no nos iba muy bien en los torneos. No nos iba, o sea, nosotros de 9 jornadas que era el torneo, perdíamos 5, empatábamos una y ganábamos 3, ¿no? Y ya la última temporada nos empezó a ir bien. Y años más tarde, como unos 2 o 3 años antes de que se cerrara el Bene, ellos le ganaron una final al Colegio Americano de la Ciudad de México. Y fue interesante porque en el equipo de fútbol americano del Colegio Americano estaba el hijo del contralor de la iglesia y de varios empleados del presidente de misión y todo eso, y el Benemérito les ganó. Y fue muy interesante porque pues no es un deporte, es un deporte en donde te tienes que golpear con otras personas, ¿no? Entonces de repente había quien podía tener el físico para hacerlo, pero pues le sacaba a salir este,
moreteado y tenías que trabajar con esos temores, ¿no? Porque era parte de la formación del equipo. Y a mí eso fue algo que me gustó porque sí había cosas a las que yo tenía temor de enfrentar. Y el fútbol americano sí tuvo, no voy a decir que fue lo único, pero sí tuvo un carácter formativo. Oye, ¿y cómo da vueltas la vida, no? Yo he escuchado muy buenos comentarios sobre el coach y cómo les ayudó a edificarse en su juventud en las pláticas que tienen entre ustedes, ¿no? Y hoy en día tienes la oportunidad de tener al coach de alguna manera cerca porque lo tienes en tu stack, no sé si Sí, todavía, pero sí, entonces, sí, ¿cómo da sí. vueltas la vida de que aquel hombre que de alguna manera te ayudó en tu juventud a formarte y amar este bonito deporte, porque es un deporte muy, muy vistoso, muy emocionante de seguir, de ver y de jugar, y cómo ahora lo puedes tener cerca en tu estaca y seguir de alguna manera conviviendo con él, ¿no? Yo creo que son de esas casualidades de la vida que son bonitas de alguna manera. El mundo en la iglesia es pequeño. Digo, el mundo es pequeño y en la iglesia es más pequeño. Y ya te he contado la historia del vuelo donde me encuentro a una muchacha y la azafata y hay una conexión inmediata. Pero sí, en el Benemérito el fútbol americano fue algo muy padre. Estuve también en la banda de guerra. Te mentiría si dijera que lo disfruté igual que fútbol americano. No lo disfruté igual. La verdad, me metí porque yo tocaba en la banda de guerra de mi secundaria y yo quería quitarme la estética del camino, la clase de estética, ¿no? Entonces dije, bueno, ¿cómo me la quito? Vamos a la banda de guerra. Me quedé, no andaba yo muy bien, me tomó todo el segundo año de prepa, más o menos nivelarme para poder tocar el clarín y la corneta. Pero bueno, fue también una buena experiencia. Quizá la parte que menos disfruté era porque siempre que yo tenía que elegir entre la banda de guerra y el fútbol americano, la maestra que coordinaba la banda de guerra decía, no, si no sales con nosotros en la presentación de equipos, te voy a bajar calificación. Entonces era como, ay, no. Y nunca pude salir, nunca estuve en ninguna presentación de equipos con el equipo de fútbol americano. ¿A Siempre poco? tenía que estar con la banda de guerra. Bueno, a mí, digo, ese tipo de situaciones, ¿no? Ya ves que dan un reconocimiento a aquel que había trascendido en su representativo, y en mi caso se decía que yo era un candidato fuerte para la orquesta, y me lo negó Tom porque me dijo, es que tú también estabas en básquet y estabas en coro y estabas en otras actividades, entonces por eso no te lo doy, se lo doy a otro chavo, ¿no? Entonces, pues al final eran muy celosos en sus equipos o en sus grupos representativos, y yo no le veo por qué. Por ejemplo, en la Academia Juárez, muchos de los chavos juegan en el equipo de básquetbol y en el equipo de fútbol americano. Y entonces, haz de cuenta que los que son deportistas destacados están en los dos y son estrellas en los dos. Y en Estados Unidos pasa lo mismo. Aquí es muy común que un mismo chavo juegue en la temporada de fútbol americano y después juegue la temporada de básquetbol o de lacrosse o de algún otro deporte, siempre y cuando no choquen, ¿no? Entonces, pues Mi bueno, hijo eso mayor en Texas jugó la temporada de básquetbol y después se fue a la de fútbol soccer. sí. Pero bueno, ese celo que tenían los maestros, pues al final no lo entiendo, pero de cualquier forma me queda claro que el benemérito cambió tu vida. Yo no te hubiera imaginado lo que me decías que eras bien vago en secundaria. No convivimos tanto en el bene, no fuimos amigos cercanos, pero yo siempre te vi como alguien más responsable o más centradón de lo que quizá era yo o éramos varios de los chavos de la generación. Entonces, ahorita me quedo bien sorprendido de que hayas sido inquieto y de alguna manera me da gusto porque algunos de los chavos inquietos que nos escuchen sabrán que si se enfocan, pues al final pueden sacar las cosas Sí, de la vida. yo creo que la secundaria y esa época era una época de desafíos en el hogar. Mi padre no siempre estuvo activo en la iglesia. Entonces, cuando vivíamos esos desafíos, yo a veces prefería no estar en casa, prefería estar con mis amigos y por eso cuando me fui al Benemérito me dolía más el estar separado de mis amigos que que el no estar en casa. Y eso fue en el primer año. Yo tuve
muchas experiencias a veces no tan buenas en el Benemérito, mayormente por mis actitudes que traía y las cosas que hacía, que decía, que pensaba. Pero yo agradezco que haya tenido esa oportunidad porque no había otra escuela igual. Con todo y los desafíos que pudiera haber, las situaciones que quizá en algún momento no eran tan bonitas, el Benemérito ofrecía mucho más. El simple hecho de que tú tuvieras una cancha techada para practicar 2 horas, Tucho y Valdemar con tu entrenador Lechuga, un gimnasio en donde te entregaran tu uniforme nuevecito, tableros de primer nivel con aros profesionales, ya con eso estabas mejor que el 90% de los jugadores de básquetbol que hubiera de tu edad en México. El que pudieras ir a una sala de computación en donde tuvieras tu computadora en esos años, ahorita ya no, ¿verdad? Pero te sentaras enfrente de una computadora y pudieras tomar una clase y hacer lo que la maestra estaba diciendo, te ponía en ventaja y las escuelas que lo tenían costaban 3 o 4 veces más de lo que costaba el Benemérito. Sí, claro. Y deja tú, digo, los jardines, las casas, realmente tenía mucho, en muchos sentidos sí tenía mucho que dar y yo creo que fue una gran bendición para aquellos que pudimos vivirlo, ¿no? Ahora, Omar, terminas el benemérito, dices que en algún momento, en los primeros meses, tú habías decidido que ibas a servir una misión, luego te vas a la misión, hay un tiempo en intermedio que haces con tu vida saliendo del bene. Esa es otra historia buena porque estaba yo en el área 2 y en el área 2 todos querían ser médicos. Eh, Yo quería ser ingeniero químico. Todos querían ser médicos y tomo el examen de admisión, me voy con Emanuel, con el FU. sí. Nos vamos creo que fue en el Juan de la Barrera, si no me que, equivoco. que sí es médico, por cierto. O sea, Sí, él sí es médico y él siempre tuvo claro lo que quería hacer y y no, y nunca. tenemos algunos buenos médicos de la generación. Digo, saludos Está a todos ellos. Gerardo Maruri Sandoval, está Edwin Castillejos, ambos estuvieron conmigo en esa misma área. Está Griselda Flores Gris y Flores, psiquiatra, Ceci Anaya es, no, ¿quién está? Sí es médico homeópata, ¿no? yo creo que sí, yo la verdad he visto a Ceci muy pocas veces después de que salimos. Ajá, De hecho, la vi antes de que me fuera yo a BYU, porque pasé a la casa de unos tíos que vivían en Jalapa y ella estaba viviendo en ese tiempo allí, su esposo estaba viviendo en Jalapa. Pero um, salgo del Benemérito y uno de los consejeros en la presidencia destaca y director, el hermano Luis Fernando Ríos, dijo, muchachos, no se metan a la universidad. Algunas ideas que hay en la universidad los pueden desviar. Mejor estudien algo que les sea útil como computación, inglés y váyanse a la misión. Hoy yo te digo que ese consejo, al menos para mí, era acertado. No lo seguí. Quedé en el Politécnico, quedé en la escuela de ingeniería, en la carrera de ingeniero químico industrial. Había puesto 2 opciones, quedé en la primera, pero empezaban no, que te vas a ir, que en esa escuela es escuela de porros y bla, 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 bla. Decidí no irme. Yo me quería ir a la UDLA porque yo quería probarme con el equipo de los aztecas de la UDLA en intermedia. Hice el examen y me quedo. Pero cuando llego el verano a la casa, mi mamá me dice, el laboratorio está pasando por una época no muy buena y necesito meterle dinero, no le puedo sacar, hijo, y aunque yo quisiera, no tengo el dinero para enviarte a la UDLA. y la Y ya UTLA había no yo, es barata, pues. sí, y ya se me había pasado la admisión del Politécnico y hice admisión en lo que era la Universidad del Valle de México. La Universidad del Valle de México, que es ahorita, no era lo que era en esos años, estaba empezando. Y llego al campus de Tlalpan y no, pues o sea, eran todos los que no habían admitido en la UDLA, en el TEC, y no me gustó. Y pues ya se me había pasado todo, solamente quedaba
el, la admisión a la UAM y me quedo a la UAM, pero no pasé un buen tiempo allá, estaba solo en la Ciudad de México, no estaba bien, había yo empezado a salir con una joven que no era miembro de la iglesia, nada formalizado, pero... Y mi mamá me vino a ver y mi mamá me dijo, hijo, yo creo que no estás en donde debes estar. Yo creo que te debes preparar para irte a la misión. Y yo le dije, no, pues voy a ver. Y en cuanto se fue mi mamá, yo empecé a sentir que debería irme a Coatzacoalcos. Y pasado unos días le llamé y le dije, ¿sabes qué? Voy mañana para Coatzacoalcos. Después me enteré que cuando yo le llamé los 2 días anteriores, ella y mi hermano habían estado ayunando por mí. Fíjate. Sí. Y llegué yo como a mediados de mayo. Sí, llegué a mediados de mayo porque me acuerdo que llegué y al siguiente día había una actividad del Día de las Madres en la capilla y el obispo me dijo, mañana a las 11 de la mañana te espero aquí en mi oficina. Y yo le dije, ya, Claro, sencillo y directo. sí, eso fue en mayo y yo salí en la misión, me puse a trabajar, salí a la misión el 4 de septiembre de 1997. ¿Te acuerdas que entrábamos un jueves y salíamos un lunes los Sí. que íbamos al CCM de la Ciudad de México? Y así fue como me fui a la misión. No es que hubiera perdido las ganas de ir, pero sí había perdido un poquito el enfoque en ese tiempo que me salí. De hecho, estaba en la UAM con otros dos que habían salido del Benemérito. Uno era de una generación antes que yo y otro era como de 2 generaciones. Y los dos no se querían ir a la misión. Uno de ellos sí se terminó yendo. Entonces me voy a la misión y me toca, cuando abro mi llamamiento, me dicen la México León, yo ni sabía que existía esa misión. Y bueno, ahora vivo en León otra vez y he visto a Es muchas lo que te iba a personas. decir, o sea, las casualidades bonitas de la vida, que justo ahí donde serviste en la misión, hoy en día estás viviendo con tu familia, estás sirviendo como presidente de Estaca. Entonces, a mí me sorprende mucho cómo cíclicamente el Señor te ha traído de regreso con personas o en lugares donde has estado y después regresas a retribuir un poco lo que recibiste o a ver los frutos de lo que hiciste o cosas por el estilo, ¿no? Sí, bueno, en parte sí ha sido así. Hace 2 conferencias de Estaca ordené a un joven elder cuya suegra yo bauticé hace 25 años. Entonces, es muy interesante el ver este tipo de cosas, cómo caminan las familias en el Evangelio. Y mi misión a mí hizo 2 cosas. Una, darme cuenta en la misión como nunca antes en mi vida, aún con todos los cambios que se habían dado en el Benemérito, me di cuenta que el Señor me conocía de manera muy personal. Y eso ha sido algo que cuando a veces yo eh, he tenido algún momento difícil, eso siempre regresa a mí, el saber que el Señor sabe exactamente quién soy. Y la segunda fue en la misión que tomé la decisión de ir a BYU y fue precisamente uno de mis compañeros con los que me llevaba menos bien el que me convenció de ir. Estábamos Ok, y caminando ahora una... digo, Adelante. dime. No, no, Esta- dime. estábamos caminando, estábamos asignados a la rama de Dolores Hidalgo. Y todavía me acuerdo el lugar en donde es cerca de la glorieta de José Alfredo Jiménez, ahí en Dolores. Veníamos caminando y él me decía, no, pues bueno, cuando regrese voy a hacer esto. Y tú cuando regreses, ¿qué quieres hacer? Y yo le decía, me gustaría ir a la UTLA, no me pude ir antes por cuestiones de dinero. Am, no me, y pues me gustaría ir allá y quizá durante la universidad aprender otro idioma. Y él me dijo, ¿y cuánto te cuesta ir a la UTLA? En ese tiempo, el efectivo convertido a pesos mexicanos era poquito más del doble de lo que costaba ir a BYU. Y me dice, pero puedes hacerlo en BYU y lo puedes hacer a menor precio y no se compara el ambiente al que vas a estar
expuesto en la UDLA el que vas a estar ahí en vivo. Ahí yo siento que para alguien que sirvió la misión pudiera ser allá. Y digo, no es que te vayas a perder en la UDLA. Hay muchísimos miembros de la iglesia en Puebla Muy bueno. que van a la UDLA y eso. Pero me quedé pensando en lo que dijo y se me hizo como de esas veces que las personas dicen algo, pero no saben el impacto que tienen en uno que lo está escuchando, ¿no? Y fue algo que se me quedó. Yo le empecé a escribir cartas a mi mamá, le dije, ¿sabes qué? Estoy cambiando de planes, esto y esto y esto. Y de ahí, de la mitad de mi misión al final de mi misión, yo ya había tomado la decisión de que iba a ir a BYU. Aquí hay dos cosas que me gustaría escuchar, Omar. La primera, te voy a pedir que me platiques la historia de cómo te fuiste a BYU, porque yo ya la escuché y me parece una historia muy interesante de que regresando a la misión, cómo se dieron las cosas para que pudieras irte. Y la segunda, hay algo que no entiendo. ¿En qué momento tomaste la decisión de estudiar lengua y literatura japonesa? O sea, ¿qué tiene que ver? Tú venías por un perfil más de química y cómo es posible que te llamó la atención algo que te ha abierto las puertas porque, digo, tu esposa es japonesa, has trabajado en mercados, en mercados, muchos años trabajaste en la industria automotriz gracias al japonés y al inglés. Hoy en día atiendes el mercado de Asia-Pacífico en la empresa donde estás gracias al japonés y al inglés. Pero me sorprende en qué momento de la nada dijiste, voy a estudiar japonés. Entonces son las dos cosas que me encantaría escuchar en cuanto a BYU. Tenemos que adelantarnos de la misión 2 años y después nos regresamos a la primaria para poder platicar de cerca de eso. Yo llego de la misión. Perfecto. Ajá. Y otra vez había desafíos en el hogar. Mi papá no estaba activo en la iglesia. Y me encuentro con que no se había pagado un solo compromiso misional. Imagínate, debía toda la misión completa. De hecho, la terminé de pagar cuando ya tenía yo un año de casado. Este, la misión. Pero yo llego y me dicen, bueno, primero no se ha pagado la misión y había desafíos de tipo económico, desafíos de tipo espiritual, de todo tipo, ¿no? Um, Sin embargo, siempre tuve el apoyo de mi mamá y mi mamá fue alguien que hasta el día en que falleció, siempre estuvo decidida y resuelta a vivir el evangelio. Y empezamos a buscar maneras de irme y no sucedía nada, no sucedía nada. Pasa todo un año. El siguiente diciembre, en diciembre del 2000, llega, llega mi tío, el hermano de mi papá, y su esposa, y ellos me preguntan, ¿y tú qué onda? Ya tienes un año de haber llegado a la misión, estaba yo trabajando, tuve como 2 trabajos, y le digo, pues en realidad lo que yo he querido hacer es esto. Y ella me dijo, eso fue diciembre del 2000. Me dices, yo ahorita estoy empezando un nuevo negocio. Si te vienes a ayudarme 3 meses, en ese tiempo la colegiatura costaba $1,540 con el dólar 1 a 10, ¿no? Un peso a 10. Y me dijo, si me vienes a ayudar los primeros meses, te doy los $1,000 y tú ves cómo consigues lo demás. Entonces dije, bueno, ¿qué hago? Pues me fui con ella, estuve en Jalapa 3 meses. Como tú sabes, ahí en Estados Unidos siempre tienes que pagar por adelantado la colegiatura del semestre. Y es un buen trancazote. Y entonces primero iba yo a ir al ELC porque no me tenía confianza que con el inglés que yo sabía en su momento iba a poder pasar el TOEFL. Igual si lo hubiera podido pasar, pero me hubiera costado muchísimo el primer semestre en la universidad. Y de hecho, me costó solamente por el cambio de, de educación. Y el ELC, para los que están viendo la entrevista y no saben, es la escuela de inglés para estudiantes internacionales de BYU. Entonces, $1,000 consigo yo. Mi mamá me completa con otros $250. Mi abuelita paterna me completa con otros $250. Mandamos el pago. Me aceptan. Y yo le dije a mi mamá, le digo, mira, hemos estado batallando por casi 2 años para que yo me pueda ir. Si yo voy a la entrevista y me dicen que no, no sé si es así, pero yo lo tomo como una señal de que no tengo que ir, que las puertas ahí
no se van a abrir y ya regreso, no hablamos de eso y me meto a estudiar otra cosa. Me acuerdo muy bien de la entrevista porque yo llego a la embajada y quien había fungido como patrocinadora es la tía que tú mencionas. Ahorita ella le digo, tengo que comprobar que tengo un patrocinador por al menos tanto. Y ella me dijo, bueno, es una tía que todos conocen porque tiene un lenguaje muy florido. Al final de Veracruz, ¿no? Entonces, pero muy, muy florido. Recuerdo que le llamé porque necesitaba varias cosas y primero me llama ella y tenía rato que no hablaba con ella y le digo, sí, buenas noches, ¿quién habla? Y me dice, ¿no me reconoces la voz, Omar? Y le digo, la verdad, no. ¿Quién habla? ¿Cómo no? No me reconoces la no sé qué voz. Y digo, ay, ya sé. ¿Cómo está, tía? Y ella me dio el estado de cuenta que tenía que comprobar. Y yo llego a la entrevista y había gente que traía títulos de propiedades y un montón de cosas. Y te empieza a entrar el miedo. Dije, no, pues igual me batean. Y recuerdo la pregunta porque me dijo, ¿a dónde va? Le dije, a Provo, Utah. ¿A qué va? A estudiar inglés. ¿Habla inglés? Le digo, un poquito. ¿Quién está pagando por eso? Y metí el estado de cuenta por debajo de la ranura que tienes para la entrevista. Y lo vio y así me lo regresó y me dijo, pase a la caja, su visa está aprobada. Le llamo a mi mamá y de esas veces que puedes sentir los nervios de la otra persona y le dije, ¿sabes qué? Me acaban de aprobar la visa, voy para Coatzacoalcos ahorita. Y me fui de la Ciudad de México a Coatzacoalcos. Y pues bueno, ya estaba aceptado, ya tenía mi visa y faltaban muchas cosas. Faltaba pagar por la vivienda. Y tú sabes que no sé si ahorita haya cambiado, pero te piden primer, último mes y el depósito. Y el depósito es equivalente a un mes de renta casi siempre. Y llamé primero, dije, bueno, a ver quién me podría ayudar. Llamé a varias personas y algunas fueron muy sinceras y me dijeron, no te puedo ayudar, otras no deseo ser parte de esto, ¿no? Entonces le hablo otra vez a mi tía y le digo, tía, estaba pensando que esto, y mi tía me dice, ¿cuánto? Es que fíjese, ¿cuánto? Le digo, es tanto. Y me dice, el lunes te lo deposito, se lo iba a depositar a un compañero de la misión que iba a hacer el contrato. Y bueno, ya saqué lo de la lo de la vivienda. Luego no tenía maestra, leía las maletas de la misión y tú sabes cómo trata uno las maletas en la misión. Mi abuelo me dice, bueno, yo compro una maleta y me llevé una nuevecita y una pero bien tronada que tenía de la misión. Y lo último era el boleto. Y el boleto, y dije, ay, ¿qué voy a hacer? Iba yo a una agencia de viajes que se llamaba Viajes Felgueres, ahí en Coatzacoalcos, todavía cuando la gente usaba las agencias de viajes. De mi estaca había dos muchachas que estaban en BYU, las hermanitas Gómez, pero ellas estaban en una posición económica muchísimo mejor que la mía. Y ellas me decían, bueno, ¿por qué no cambias los itinerarios y pruebas con diferentes fechas para ver qué sale más barato? Entonces yo iba todos los días a la agencia de viajes a preguntarle a la persona, oiga, y ya que me el boleto, y yo creo que la chava ya me veía así como, ¿sí va a comprar el boleto o nada más está jugando? Y un día me voy al trabajo y a la hora de la comida yo regresaba a la casa, entonces antes de la comida me habla mi mamá, me dice, vente, rápido. El día anterior había yo ido a la agencia de viajes y la chava me dijo, te voy a bloquear el boleto por 24 horas. Si no lo compras a las 24 horas, esto se libera y va a aplicar una nueva tarifa probablemente más elevada. Así me fui y me voy al trabajo y en el trabajo me llama mi mamá y me dice, para este tiempo mis padres ya estaban separados. Me dice, acaba de venir tu papá y anda haciendo un negocio de una distribución farmacéutica y quería el refrigerador que teníamos cuando tuvimos la farmacia, el refrigerador industrial, y se lo vendí.
llévate, ven por ese dinero ahorita y vete a la agencia de viajes a pagar el vuelo. Todavía me acuerdo porque mi mamá le digo, ¿cuánto se lo vendiste? Lo vendí en 5,000 pesos. Le digo, ¿te los pagó? Sí, sí me los pagó. Me llevé esos 5,000 pesos. El boleto costó 4,850. Todavía me acuerdo. Y eso fue lo último y por ahí de un 15 de agosto, por ahí del 12, 13, 15 de agosto, entre esas fechas, me voy a la Ciudad de México. La noche anterior a que saliera a BYU me quedé en casa de Manuel, ahí en Ameca Meca, y el que nos llevó al aeropuerto fue Checo. Él llegó en la mañana y agarró el carro de Manuel y pum, me llevó al aeropuerto. Y llegué, me acuerdo, al aeropuerto de Salt Lake City. Y lo primero que le dije a mi compañero, le digo, vamos, hay un lugar donde me dice, vamos a la manzana del templo. Le digo, hay un lugar que quiero ver más que el templo. Le digo, es un edificio que siempre he tenido curiosidad. Le digo, el edificio conmemorativo José Smith. Y me dice, vamos, y fuimos. Y de ahí le hablé a mi mamá y le dije, ¿dónde crees que estoy? Y mi mamá sabía mi interés por la historia de la iglesia. Ese edificio, de hecho, fue en algún tiempo el Hotel Utah, hace muchos años. Y ahí comencé a estudiar en el otoño del 2001. Y yo llego en agosto y en octubre conozco a Misato, a mi esposa. Venía yo saliendo de una actividad el ELC hace muchas actividades para integrar a los estudiantes internacionales y las tenía, no sé ahora, pero las tenían el jueves por la noche. Y venía yo saliendo con una amiga de México, que no era miembro de la iglesia, Alma Torres, y con una amiga de Venezuela, Berioska Deseo. Y con ellas siempre hice muy buena mancuerna, nunca hubo ningún otro interés, ni de ellas hacia mí, ni de mí hacia ellas, nos llevábamos muy bien. Y me dice Alma, me dice, ahí está mi amiga, su amiga se llamaba Hiromi Kanamori, era también amiga de Misato. Y estaban paradas, había dos japonesas en la esquina de lo que es el University Parkway y la calle que pasa por el estadio de BYU, entre el estadio y estaban ahí en esa esquina. Y eran como las 7:30 de la noche. Y llego y me dice ah, le pregunta a Hiromi, le pregunta Alma a Hiromi, ¿qué pasó? Dice, es que mi amiga, o sea, Misato, prestó su bicicleta y se la descompusieron. Y yo en Coatzacoalcos, si algo que mi papá siempre procuró fue tener bicicletas en la casa y teníamos muchas bicicletas. A veces hasta se oxidaban ahí porque nos íbamos a estudiar fuera y eso y ya nadie las usaba. Y le digo, a ver, déjame ver qué tiene. Y se había zafado solamente la cadena y había que mover el tensor de la estrella de atrás y volverla a poner. Y ya la puse y así fue como conocí a Misato. Y le dije a Alma, le digo, conocí, oye, ¿conoces a la otra muchacha? Dice, no, pero es amiga de mi amiga. Le digo, averíguame. Primero si es miembro de la iglesia, porque en el IELSI llega mucha gente que no es miembro de la iglesia. Y si tiene novio. Y a los 2 días me la encuentro en el pasillo y me dice, buenas noticias. Si es miembro de la iglesia, no tiene novio. Dije, no, entonces ya quítense de aquí. Y se organiza un viaje, la escuela organiza un viaje al Bryce Canyon en el sur de Utah. Y andaba yo como ahí muy cerca del Bryce Canyon está un fuerte, no sé si es Cove Fort o Fort Cove, que construyó el abuelo del presidente Hinckley. Y en ese fuerte Brigham Young lo usaba cuando iba a ver a los santos a St. George o al sur de Utah, se quedaba ahí. Y estábamos ahí dando un tour y yo andaba tratando como de acercarme para platicar, pero no la veía así muy interesada. Había una postal de un oso pardo de esa región y me dice ella, me acuerdo, ese oso se parece a ti. Entonces compré la postal y me la guardé, pero no la vi muy interesada y ya llegamos al Bryce Canyon, bajo al Bryce Canyon, ella iba con sus amigos, iba con mis amigos y subiendo el Bryce Canyon me dice, ¿cómo se llama? ¿Te puedes tomar una foto conmigo? Y digo, bueno, a lo mejor si hay interés. Y así fue como comenzamos a salir Misato y yo.
y recuerdo que regresamos de ese viaje y la amiga que le había descompuesto la bicicleta era una peruana. Y le digo, quiero dejar esta postal y esta rosa y este chocolate en el, ¿cómo se llama? En el dormitorio de Misato, pero pues no puedo entrar. Y me dice, no, yo te ayudo, yo lo pongo. Entonces dije, bueno, con esto, a lo mejor ella va a agarrar la onda, ¿no? Y regreso a mi casa y suena el teléfono. Era Misato. Y me dice, explícame qué significa esto. Y pues tuve que explicar. Y así fue como nos hicimos novios. Y seguimos saliendo, cortamos un tiempo, pero seguimos saliendo. Y el siguiente año, en abril, empezamos ya a hablar más seriamente de matrimonio. En agosto yo fui por primera vez, agosto del 2002, fui a Japón y en diciembre la traje a México y nos sellamos el siguiente año, el julio del 2003, en el templo de Salt Lake. Pero ahí llegó otra cosa. Tú sabes que como estudiantes internacionales solamente puedes trabajar 20 horas a la semana cuando los semestres están en sesión, y cuando los semestres no están en sesión puedes trabajar 40 horas. Ujú. Hicimos cuentas y dijimos, bueno, ¿qué vamos a hacer? Porque no creo que nos alcance con am, el sueldo de estudiante, y decidimos irnos a Japón un año. Estuvimos más de un año, allá nació Takumi, mi hijo mayor, que está en la misión. Que está en la misión allá, así es. Sí, 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 él está en la misión Japón Nagoya, que es de hecho donde viven sus abuelitos y la región donde nació Misato. Y regresamos un año después, y ahí va, porque te digo que nos teníamos que regresar un poquito y volver a... Ese año que estuve en Japón, yo regresé a la clase que toman los exmisioneros. O sea, me salté básicamente un año completo del programa de japonés de BYU. Y pues ya estaba, me había ido 2 años después de la misión, había tomado este break, ya estaba algo grande y dije, necesito salir de la escuela lo más rápido posible. Y con los créditos que yo ya tenía de japonés, los que adquirí a través de un examen de validación, tenía casi la mitad de los créditos para graduarme del programa. Entonces dije, ¿sabes qué? Me graduó de la licenciatura en japonés. Y así Wow. fue como terminé ahí. Unos meses antes de irme, de graduarme, como 8 meses antes de graduarme, tuve la oportunidad de hacer unas prácticas profesionales en el distrito financiero en el centro de Tokio, en una, en una zona de la ciudad que se llama Akasaka. Y ahí había un banco que había sido comprado, un banco japonés que había quebrado y había sido comprado por un fondo tejano, y el presidente del banco era era un miembro de la iglesia. De hecho, es uno de los consejeros del obispado presidente, el obispo Butch. El obispo Todd Butch era el presidente de ese banco. Y se abrió la puerta de poder después regresamos, nos agarró la crisis financiera en Japón y regresamos a México y comencé a trabajar en la industria automotriz. Y así fue como yo regresé a México. Y has estado, digo, tienes la ventaja de dominar el español, el inglés y el japonés. Sé que estuviste muchos años en la industria automotriz, gracias a este buen manejo de los idiomas, además de tus cualidades naturales que tienes de negociación y todo esto, obviamente la misión y todo esto te ha ayudado. Y después te vas a Texas unos años para estudiar Bueno, la maestría. yo llego a Monterrey, y en Monterrey era una planta de una de las armadoras más importantes japonesas que hacían parte del panel de instrumentos. Y este panel, y yo llegué ahí como intérprete traductor. Y era una chamba muy difícil porque no solamente es la parte de la comunicación, sino la parte cultural. Yo siempre pongo este ejemplo: los japoneses llegaban, se descomponía algo en la línea y los japoneses decían, ¿qué pasó? Y los mexicanos contestaban, yo no fui. Decían, no, 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 estamos preguntando qué pasó para prevenir
y que esto no vuelva a suceder, poner alguna contramedida para que esto no vuelva a suceder en la ciudad. No sé, yo no fui. Cuando yo llegué ya estaba así. No, 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 no. A ver, es y eso era mediar muchas cosas. Y no digo que todo lo que culturalmente estamos mal, pero sí había cosas que no eran, que había que empatar. Pero de ese trabajo lo más importante fue, ellos moldeaban varias partes en plásticos. Y el conocimiento que yo tengo de los plásticos, de los polímeros, de los elastómeros, de los materiales, viene de esa compañía. No gané mucho dinero ahí. El salario era, digo, mejor que muchos en México, pero bastante modesto. Y a los 2 años me contacta un reclutador y ese reclutador siempre me contactaba. Era un reclutador japonés, el señor Kimata, y me contactaba y siempre me contactaba con puras vacantes que estaban peor que donde yo trabajaba. Y un día le digo, mira, para que yo me cambie tengo que al menos que ganar lo doble que trabajo aquí. Y yo le dije a mi esposa, ya me lo quité de encima, porque... Y a los 4 días me llama, sale, dicen que está bien que te entrevistan. Uy. Y fue como me vine a León. Aquí en León he trabajado para una compañía una compañía japonesa que hacía instrumentos de medición, una compañía, una comercializadora de plásticos del grupo de Mitsubishi, Mitsubishi Chemical. Y después, con quien pasé mucho más tiempo y desarrollé un poco más mi carrera, fue con Celanese. Y Celanese fue los que o Celanese, como le llaman en Estados Unidos, quienes me mandaron a completar el MBA a Estados Unidos, y cuando regresé me promovieron para desarrollo de nuevos negocios a nivel armadora. Y antes yo trabajaba con los proveedores de las armadoras, pero ahora mi responsabilidad era desarrollar nuevos negocios. Y con ellos duré casi 6 años hasta la pandemia. La pandemia un tiempo me quedé sin trabajo, entré a trabajar a 2 compañías por ahí y a inicios de este año comencé a trabajar con la compañía con la que estoy, que es en los valles del centro de California. Ellos cultivan algunas plantas que después se secan para poder hacer polvos de condimentos y todo eso, encargado de la región de Asia Pacífico. No tengo clientes en México. Tengo mis clientes principales están en toda la región de Asia Pacífico. Y digo, te agradezco, Mark, que nos hayas platicado del Bene, de la misión de BYU, cómo conociste a Misato, un poquito comentar de que tu hijo está en la misión. Me sorprende cómo te ha ido llevando el señor Estados Unidos, Japón, México, Texas, de regreso a México. Hoy en día, para aquellos que no tienen el gusto de conocerte, bueno, trabajas para esta empresa, atiendes el mercado Asia-Pacífico, eres presidente de Staca, tienes tu familia, la verdad que una familia muy bonita. Me gusta mucho cómo platicas de tu esposa, de tus hijos, las cosas que van logrando. Tú eres para mí un ejemplo de alguien que tiene un equilibrio en su vida, entre tu trabajo, entre la familia, entre lo espiritual. Tú me has comentado, con los amigos también buscas darte tiempo. Me gustaría que nos comentaras, porque ya tenemos un poquito el tiempo encima, pero para finalizar esto, me gustaría mucho escuchar cómo le hace Omar Velázquez para tener ese equilibrio en su vida, y lo has tenido a lo largo de todos estos años, porque no ha sido fácil. Los trabajos que has tenido han sido trabajos demandantes en cuanto a viaje, en cuanto a muchas cosas, y combinar eso con tu servicio en la iglesia, con tu familia. ¿Cómo le haces? ¿Qué consejo nos podrías dar a todos los demás? ¿Qué consejo les puedo dar? No, no viajen. No, no es cierto. Este, eh, yo me quedo con una idea. Yo a veces siempre, y creo que es una preocupación más de los padres que de las madres. A lo mejor no, pero los padres, y por lo que he platicado contigo, con los amigos, siempre estamos preocupados si estamos dando el tiempo adecuado a nuestra familia. Es algo que siempre está en la parte de atrás de nuestra cabeza, y siempre, y cuando uno no puede cumplir con
todo, a veces siempre te queda como esa espinita, ¿no? De que quizá no estoy haciendo todo lo que debo hacer. Y me quedo con la idea del Elder Bednar sobre el malabarista chino. No sé si has oído esa analogía. Y no, dice el malabarista chino, pone un palo y empieza a girar un plato, pone otro, empieza a girar otro, y estás girando iglesia, familia, trabajo, y no puedes girar, todos los platos están girando a la misma velocidad, sino que le das vuelta al que está por caerse, dice el Bednar, ¿no? Y si tienes que a lo mejor llegar tarde a una reunión de la iglesia por jugar con tu hijo, pues a lo mejor va a ser así. Otras veces le vas a tener que decir a tu hijo, sabes que no puedo jugar, me tengo que ir. Y no existe un balance perfecto. Y eso, um, si algo me gustaría dejar en claro es esto. A veces sacrificas unas cosas por otras, pero vale la pena a veces tomar un tiempo para pensar y reorganizar prioridades, porque en diferentes etapas de tu vida las prioridades son diferentes, ¿no? Quizá hay momentos en que uno dice, bueno, este es un tiempo para hacer tales cosas. Yo digo, bueno, si mañana me diagnosticaran una enfermedad incurable, mis prioridades cambiarían en cuestión de segundos. Y no existe un balance, pero creo que cuando nosotros aprendemos a poner prioridades, y insisto, estas cambian a lo largo de nuestra vida y de mes a mes pueden cambiar, um, nosotros podemos tener la capacidad como humanos de llevar a cabo varias cosas. El problema y el desafío es que a veces cuando nosotros exigimos autoperfección en todo eso, no es posible. En el caso de la iglesia, creo que podemos delegar, y delegar no es aventar una asignación y decir, ¿sabe qué? Aquí les va. En el caso de la familia, hay momentos en donde se tiene que hacer un espacio, no importa si estás a punto de explotar porque hubo un mal día en el trabajo, poder hacer ese espacio. Y en el caso del trabajo, pues tienes que concentrarte en tu trabajo cuando lo estás haciendo, porque si no te concentras, ahí sí viene un desbalance, ¿no? Y vuelvo a tomar el mismo ejemplo del Elder Bednar, decía, cuando estás con las cosas de tu llamamiento, haz las cosas de tu llamamiento. No hagas cosas de la familia, no hagas cosas del trabajo. Cuando estás con la familia, haz cosas de tu familia, no cosas del llamamiento, no cosas del trabajo. Cuando estás en tu trabajo, está en tu trabajo. Dice, hay muchos hombres, y creo que todos hemos cometido ese error de querer estar presentes en las tres al mismo tiempo. Y bueno, como dicen por ahí, ni picha, ni cacha, ni dejan batear, ¿no? Entonces, esa es la parte importante. Ahora, nunca debemos estar tan ocupados que nosotros no podamos tener tiempo para nosotros, para cuidar nuestra relación con nuestro cónyuge y con el Señor, y para cuidar nuestra salud mental. Eso es muy importante. La salud mental no siempre es algo que se percibe, y a veces pasan muchos años antes que alguien vea los síntomas, y a veces muchos otros más antes de que decida lidiar con ellos. Y sí tiene que ver el ambiente en el que vivimos, las cosas en las que estamos, y muchas veces las razones por las cuales nosotros tenemos estrés o estamos estresados, si las analizamos bien, no son tan importantes. Por eso tenemos que tener tiempo para pensar, para estar eh, en tener un momento para nosotros, y el balance no existe. El balance es como la perfección, es algo que uno aspira,
pero que sabe bien que no lo va a alcanzar de manera perfecta. Entonces, el mejor balance se ve a la larga, ¿no? O sea, en el corto plazo es muy difícil que nosotros veamos un balance en lo que estamos haciendo. Es como cuando regresas a hacer ejercicio, ¿no? Este, a veces uno tiene 2 días en el gimnasio y ya se está volteando a ver al espejo del gimnasio y no, obviamente los resultados nunca se ven de esa forma. Y bueno, aprender a ser pacientes. En el balance también es el aprender a ser pacientes y aprender a ser pacientes con otros y con uno mismo. Así es. Mi querido Omar, ¿qué viene en el futuro para ti y tu familia? ¿Qué esperas de un futuro mediano, largo plazo? ¿Qué planes tienen? ¿Qué sueños tienes que no han podido cumplir? ¿Qué viene para Am, usted? Mi esposa no fue a la misión y eso es algo que ella quiere hacer. Y, y para mí también es importante que pudiéramos tener un tiempo de servir como pareja de tiempo completo. No sé cuánta vida tenga y en qué condiciones, pero esa es una de las metas que nosotros tenemos, que hemos pensado. He viajado mucho por cosas de trabajo, pero no he viajado tanto con la familia y eso es otra cosa que me gustaría hacer. Pero bueno, si ninguna de esas dos cosas se pueden, siempre quiero tener la oportunidad de servir en la iglesia, siempre. Para mí el servicio no ha sido una carga, sino al contrario, ha sido un, algo que puede darme un respiro del mundo en el que vivimos y, y poder aprender muchas cosas que a veces las situaciones normales y cotidianas no nos van a dar la oportunidad de aprender. Y por eso esa es una decisión que no tomé, pero que lo observé hace muchos años. El patriarca Guzmán, que él es patriarca de la estaca de Celaya, hace años él era consejero en la misión México-León, y él dice que en su diario, el último día de la misión, puso: las únicas 3 metas que yo tengo son casarme en el templo, terminar una carrera y servir en la iglesia. Y me acuerdo mucho de eso porque lo dijo cuando yo apenas estaba empezando la misión, pero para mí esas cosas, esas 3 cosas son y van a ser importantes, siempre. Y creo que lo has hecho muy bien, Omar. Digo, yo te conozco, hemos tenido oportunidad de platicar, en ocasiones hemos comentado sobre dudas que algunos en el grupo de WhatsApp tienen y siempre eres muy acertado en tus comentarios, en tus respuestas. Sin temor a equivocarme, estoy convencido, estoy seguro de que has sido un buen líder, de que has beneficiado a muchas familias y lo más importante, te has beneficiado tú y tu familia de este servicio que has dado al Señor. Nuevamente, te agradezco mucho que me has destinado este tiempo. Ese cambio de horario de Asia hacia acá debe ser terrible y apenas 2 días de haber aterrizado, debe ser la muerte para ti, pero aprecio mucho, creo que muchas personas se van a beneficiar cuando vean esta entrevista. Yo en lo personal me voy edificado, sé que no te gusta la idea, pero me voy edificado, me has inspirado y bueno, deseo que los sueños y las metas que Misato y tú tienen puedan cumplirlas y que puedan seguir siendo tan bendecidos y seguir bendiciendo la vida de los demás. ¿Algo que quieras Gracias, decir para Chuy. despedirnos, mi estimado Omar? ¿Algo que quieras decir o algún último consejo? No, solamente que a mí me gusta que los jóvenes, especialmente de mi país, especialmente de México, sueñen mucho. Hace 10 años, al aterrizar en el aeropuerto de León, tenían en exhibición el primer Mazda 2 ensamblado totalmente por manos mexicanas. Y venía yo con, con un japonés que, que ha trabajado toda su vida en la industria automotriz y él y otros después hicieron el comentario que ese Mazda ensamblado en las líneas de Salamanca
no tenía nada que pedirle a los Mazdas ensamblados en Japón. Y es cierto, el diseño y todo eso lo hacen ellos, pero la labor manual, yo he estado en plantas en donde se fabrican partes y los mexicanos podemos hacer las cosas y hacerlas bien. Y para mí, mi último comentario es ese, que los jóvenes puedan soñar y trabajar por sus sueños. A la mitad de los sueños siempre vas a ver a otros que van más adelante y vas a ver a otros que van a decir, no, eso para qué, eso no. Entonces, esa es la parte en donde a muchos nos cuesta, porque es usualmente la parte en donde más estamos sufriendo. Son las noches en las que te pasas en vela mientras ves a los otros que se están divirtiendo. Y siempre va a ser así. Ninguna cosa que valga la pena es una experiencia barata, por citar a alguien que tú y yo conocemos bien. Entonces, yo creo en que México y sus jóvenes pueden hacer muchas cosas, algunas que ni se nos han ocurrido a las generaciones que ya vamos pasando. Me vino a la mente las palabras de Spencer W. Kimball cuando dijo, es imposible que los problemas del mundo sean resueltos por escépticos o pesimistas cuyas, ¿cómo decía? Cuyas metas están limitadas a las obvias realidades, si no me equivoco, algo por el estilo. Necesitamos Sí, yo personas recuerdo esa cita del presidente que, Kimball. que sueñen con cosas que no han sucedido y que se pregunten por qué no. Y yo creo que eso me lleva, Omar, que en México y principalmente los jóvenes podamos que los jóvenes puedan visualizar cosas que nunca han sucedido y que empecemos a preguntarnos por qué no y empecemos a cambiar el presente y el futuro de nuestro país. Así es, Chuy. Muchas gracias, mi hermano. Te mando un fuerte abrazo. Seguimos en Igualmente. comunicación y bueno, él fue, queridos amigos, Omar Velázquez, International Sales Account Manager Asia Pacific Market, aquí en Visión Cumplida, historias ordinarias de éxitos extraordinarios. Hasta la próxima. Nos vemos, Chuy. Gracias.